Un cordial saludo, habla Gabriel Borges para Economía 2, unidad número 5, un pequeño recuento de lo que hemos visto este semestre. Este semestre iniciamos con la unidad la unidad 1 estudiando el surgimiento de la economía, del pensamiento económico, cuáles han sido las diferentes escuelas económicas que han existido desde el aparecimiento, desde que el surgimiento a finales del siglo XVIII de la escuela de la economía clásica, donde están los pensadores, o donde podemos enmarcar a Adam Smith, David Ricardo, John Locke, quienes nacen de la premisa que el origen de la riqueza de las naciones está, o la causa que determina el desarrollo de las naciones, está en el trabajo. Adam Smith hablaba en su famoso libro, El origen sobre la riqueza de las naciones, que el trabajo especializado era la fuente de la riqueza y del desarrollo de las economías. Posteriormente vemos la escuela materialista, como donde podemos encontrar teóricos como David Hume, quien hablaba que la riqueza o el desarrollo de una economía se encuentra en la capacidad de producción que tenga. Así va avanzando la época de la revolución industrial, llegamos al siglo XX, donde empiezan a tener ideas, a tener cabida nuevas ideas, como el keynesianismo, la tesis propuesta por John Maynard Keynes, que hablaba de que la riqueza de las naciones y los fines esenciales de la economía se consiguen a través de la intervención directa del Estado en inversión en los sectores críticos que permitan conseguir un empleo sostenible y un empleo pleno. Recordemos que, y eso también lo vimos en la unidad número 2, los fines esenciales de la economía y sobre todo de la macroeconomía, entendiendo que la macroeconomía nace del estudio de la teoría económica en general. La finalidad de estos estudios es conseguir el pleno empleo, conseguir una explicación al pleno empleo, a mantener márgenes de inflación controlados y a un aumento de la productividad o del desarrollo económico de los estados. La tesis de John Maynard Keynes, que viene durante los años 30, que hablaba de una inversión pública para permitir ese empleo pleno, pasa por una tesis de la utilización de las políticas fiscales, otra de las cosas que vimos en este semestre, la importancia de las políticas fiscales y posteriormente las políticas monetarias, que son las que caracterizan la Escuela Económica de Chicago, donde tenemos exponentes como Warren Buffett, quienes hablaban que la consecución de los objetivos de la economía, como el empleo pleno, como el desarrollo económico, se consiguen a través de la utilización de una adecuada política económica, una política monetaria. En ese sentido, hemos estudiado cómo ha evolucionado los fenómenos económicos y macroeconómicos dentro del auge de la globalización. Por ello, la unidad 3 y la unidad 4 tuvo un importante estudio del comercio exterior, de la fuente de la riqueza de las naciones a través de los intercambios comerciales, de cómo las economías de escala y el mundo desarrollado han permitido que se establezca un nuevo orden económico mundial donde hay una división del trabajo a nivel internacional bastante conceptualizada y bastante clara. En ese sentido, también hemos estudiado durante las diferentes unidades, especialmente la unidad 4, la situación de Venezuela en cuanto a los indicadores económicos que tiene. Si bien es bastante interesante que desde algún tiempo para acá Venezuela presenta una recesión económica, analizamos cuáles son las diferentes tendencias y los orígenes de las variables que han hecho que el sistema presente en los actuales indicadores. Hablamos por un momento de la paralización de actividades de la actividad productiva, producto de expropiaciones, estatizaciones y otras medidas que toma el gobierno. Hablamos de una política cambiaria, que ha sido una de las unidades de importante estudio en este semestre, que ha afectado negativamente el desenvolvimiento de la economía en vista de que, debido al auge del comercio internacional, a la globalización de la economía, se hace más claro entender cómo funciona el sistema monetario y el sistema financiero internacional, el sistema que viene del FMI, del Bretton Woods, y cómo todo gira en torno al patrón dólar. Entonces, también hablamos en el caso de Venezuela de cómo las políticas monetarias que se han tomado del Banco Central no han resultado efectivas, además de los efectos que ha tenido ese gasto público excesivo que tiene el gobierno, el Estado, a través de los programas sociales, a través de la inversión en las empresas públicas que no tienen ese refinanciamiento y ese retorno de la inversión que es necesario, y cómo todo eso ha hecho un clima económico
que se presenta el día de hoy, como bueno, dentro de las realidades latinoamericanas,